Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Beto Barrera y el día de hoy estamos en Pláticas en el Nido, Maestros Mexiquenses. Yo me siento muy contento de estar acompañado de la maestra Rosalba Torales Martínez. Ella es directora en Jilotepec y, como ustedes saben, este programa tiene como propósito reconocer su trayectoria docente. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, buenos días por la invitación, muchas gracias. Sí, maestra. Bueno, platicábamos hace unos momentos acerca de su formación, de cómo se da este deseo de ser docente. ¿Nos puede comentar, regalarnos esta experiencia que ya estábamos platicando, no? Sí. Entonces, maestra, cuéntenos a la cámara cómo fue. Bueno, pues en aquel año, en 1989, recuerdo que estaba cursando el bachillerato pedagógico. Todavía había bachilleratos por especialidad de acuerdo a lo que ibas a estudiar. Y pues hubo dos cosas muy importantes que pues influyeron para que yo decidiera ser maestra. La primera, mi mamá. Ella vio una gran oportunidad en el magisterio y en que sus hijas, porque éramos tres mujeres, yo la mayor, pudiésemos incursionar en el magisterio y pues tener la oportunidad de ser mujeres preparadas, como ella nos decía, y bueno, pues también era lo que estaba al alcance económico de la familia, el que las tres pudiéramos prepararnos. Y bueno, pues aparte era una profesión que nos ofrecía la oportunidad de desarrollarnos y de desenvolvernos. Eso fue lo más importante, el apoyo y el impulso de mi madre. La segunda parte que yo creo que también influyó determinantemente en que yo pudiese ser maestra fue que yo ya en aquel entonces, dos de mis tíos y una de mis tías, hermanos de mi mamá, me llevaba 2 años, 4 años y 6 años de edad. Realmente pues teníamos un rango de edad muy cercano, convivíamos como hermanos, ya estaban estudiando para maestros. Entonces pues yo observaba cuál era su trayectoria, qué era lo que hacían, de alguna manera cuáles eran los retos como estudiantes, porque todavía no eran maestros, pero pues ya todos estábamos estudiando, ¿no? Entonces yo creo que también fue una influencia muy importante cuando yo entro a la normal, tengo la oportunidad de entrar a la normal, ya pues uno de mis tíos, el primero, iba egresando y pues yo ver toda esa dinámica tan bonita que hacían, pues también fue algo que me gustó mucho y que yo consideré en ese momento que era una oportunidad también. El magisterio ofrecía muchas opciones de desarrollo, muchas oportunidades de trabajo como mujeres, y en un futuro pensando en yo también poder tener una familia, pues me daba la oportunidad de trabajar, pero también de estar muy al pendiente de mi familia. Entonces yo creo que fueron dos de las cosas que influyeron para que yo fuera maestra. Y bueno, pues hoy en día agradezco a mi mamá tan atinadamente ese consejo, porque pues con mucho orgullo he vivido ser maestra, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, y pues muy contenta de ser maestra. Maestra Rosalba, pues muchas gracias. Además, pues precisamente este reconocimiento es extensivo a esas personas que nos ayudan en ocasiones a convertirnos en docentes, ¿no? También quisiera platicar con usted, que nos pueda compartir esta otra experiencia. Nos decía que fue el mejor promedio de su generación, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo fue? Cuéntenos. Bueno, pues en 1994, que es el año en que yo egreso de la Escuela Normal de Jilotepec, recibo un nombramiento para trabajar en la primaria anexa a la Normal de Jilotepec. Yo egresé como licenciada en educación primaria. En aquel entonces la primaria aún estaba, pues yo creo que en crecimiento, porque algunos no nada más fue mi caso, sino años atrás, algunos compañeros de la normal que habíamos sido, en este caso me tocó ser el mejor promedio de mi generación, pues nos daban esa oportunidad de podernos integrar a la plantilla de la primaria. Sí, entonces, pues eso fue algo muy, muy padre, porque yo egreso de la normal y bueno, pues en una generación a donde mis compañeros les había tocado en diferentes comunidades, pues a mí me toca quedarme ahí. Era un gran reto, sí, porque pues había grupos muy numerosos, aparte me asignan primer grado de primaria, recuerdo,
muy, muy bonito, que era así como que una ilusión, pero pues yo llego el primer día y veo un grupo de 50 niños, ¿no? Entonces ahí es donde digo, bueno, aquí es donde realmente enfrentamos esa realidad y es ser maestro, pero pues con la gran oportunidad de estar cerca de mi casa, de tener ese reto de un contexto social en la escuela, pues céntrico. Además era la escuela de la primaria anexa a la normal, ¿no? Entonces pues esto nos implicaba ese esfuerzo, ese compromiso y esa responsabilidad. Entonces, y bueno, ¿hubo una ceremonia, hubo alguna entrega por ser el mejor promedio? ¿Cómo era en ese entonces recibir este reconocimiento? Bueno, pues en la ciudad de Toluca nos entregan nuestros reconocimientos, ¿sí? Nuestros nombramientos, nuestro reconocimiento por egresar y nuestro nombramiento, a donde nos tocaba trabajar. Pero recuerdo también en aquel año, que yo creo que fue una gran experiencia y una gran oportunidad, hacen una invitación, yo supongo que a la Escuela Normal de Jilotepec, invitando a uno de sus alumnos a un evento que en aquel entonces se llamó Los Mejores Estudiantes de México. Y bueno, pues me toca a mí ese honor de asistir a ese evento. La Escuela Normal me manda como su mejor estudiante de aquel año, en el 94, y recuerdo que el viaje o la experiencia constaba de 3 días. El primer día nos congregaron en la ciudad de Toluca. Yo llego y bueno, pues habíamos muchos estudiantes, no de normales, sino había pues estudiantes de universidades, todos éramos de nivel superior, y ahí en el Estado de México recuerdo, pues muy bonito, fue una experiencia aparte muy grata. Nos hacen una ceremonia en reconocimiento a los mejores estudiantes de ese año, con el gobernador del Estado de México. Nos entregan también un bono, recuerdo, nos dieron un bono económico por hacer merecedores a esa mención. Y después en el segundo y tercer día recuerdo que nos invitaron a la Ciudad de México. Ahí tuvimos la oportunidad de estar en el Museo de Antropología con el regente de la ciudad de aquel entonces. Nos entregaron unas medallas por ser los mejores estudiantes. Nos llevaron a sacar una fotografía así súper panorámica de todos los estudiantes, éramos casi 1000, porque no nada más éramos del estado, sino habían invitado a diferentes estudiantes del país, entonces sabíamos de muchísimos estados. Hubo le llamaron así, es un evento parada como nacional en el Colegio Militar, donde todos los militares salieron a marchar, después nos invitaron a comer. Hubo una ceremonia también con el presidente de la República en Los Pinos, entonces pues fue una experiencia muy bonita. En Xochimilco recuerdo que también nos ofrecieron una comida pues a los 1000 estudiantes que éramos en aquel entonces, y pues fue una experiencia indudablemente que marcó el principio de mi carrera, muy motivante, muy estimulaba, ¿no? Realmente a querer ser maestro. Entonces fue una experiencia única, indudablemente. Bueno, pues así parece. De hecho, pues se siente muy bonito, ¿no? Volver a vivirlo a través de esto que nos comenta. Sí. Y cuéntenos, 28 años de trayectoria ya, ¿cómo ha sido? ¿Qué le ha gustado de estar frente al grupo? Y después vamos a pasar a la parte directiva, que ya lleva 12 años, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido ser docente? Bueno, pues yo creo que con muchos retos, pero a lo largo de estos 28 años, que ahora lo dices, 28 años, ya casi 29, el 1 de septiembre cumplo 29, pues haciendo un recorrido yo creo que ha habido de todo, ¿no? Retos, cosas bonitas, cosas que nos han enseñado también a aprender. En 1994 que yo egreso, pues estuve durante 2 ciclos trabajando en la primaria anexa a la normal. En ese año, en 1994, se abre la oportunidad de estudiar ahí mismo, en la Escuela Normal de Jilotepec, la especialidad de Psicología Educativa. Y a mí me agradaba mucho la psicología, de hecho, y trabajar en secundaria era algo que yo también tenía muy claro. Entonces me meto a estudiar a la par Psicología Educativa, y en el año 1996 termino yo de estudiar la especialidad. Y se me da la oportunidad, 2 de las maestras
que ya tenían una gran trayectoria en Jilotepec, eran directoras, eran directivos de una escuela de nueva creación en Jilotepec, una escuela secundaria de nueva creación. Yo iba egresando de psicología educativa y me invitan a trabajar en esa escuela de nueva creación. Entonces, recuerdo mi esposo me dice, Rosalba, pues creo que es tu oportunidad. No hay escuela, no había nada, ¿sí? No había nada, no había edificio más que el personal docente que ya había sido nombrado. Dice, tienes la gran oportunidad de contribuir con tu trabajo a las maestras, que aparte habían sido mis maestras en la secundaria y eran directivas ya reconocidas, de hacer una escuela. Entonces yo dije, pues sí voy, sí me animo, sí quiero ser parte de esa experiencia, y qué bueno que lo hice, porque a lo largo de ese tiempo llego yo como orientador técnico a la secundaria, y a lo largo de 10 años pues me desempeño como orientador técnico en esa escuela. Al inicio pues trabajábamos en la Casa de Cultura, no había escuela como te digo, ¿sí? Entonces trabajábamos en la biblioteca. Posteriormente recuerdo que la maestra Ociela Ocaña del Río, en aquel entonces nuestra directora de la secundaria, maestra mía también de la secundaria, alguien a quien yo admiraba mucho, tienen la oportunidad, estábamos ahí muy apretados, ¿sí? Yo llego al segundo año de creación de la escuela, yo llego en el 96, la escuela se apertura en el 95, entonces realmente estaba creciendo, se estaba abriendo. Nos cambiamos a un edificio ahí a 2 cuadras, cerca de la institución de ISEMIN, y rentábamos, ahí era la escuela. De hecho el recreo lo hacíamos en la calle, ¿sí? De alguna manera pues improvisando, pero fue una experiencia muy bonita. Las maestras, la maestra Ociela Ocaña del Río, junto con la maestra Carmelita María del Carmen Rosas, pues ellas inician esa escuela en esas condiciones, pero con muchas ganas de que fuera una de las mejores escuelas. En el año 2000, justamente, después de una gestión muy importante, ya en aquel entonces pues la directora era la maestra Juanitas, la maestra María Juana Reyes Sánchez, la maestra Irma Castillo Romero había llegado como subdirectora escolar, y pues hacen una importante gestión, ¿no?, de edificio con CAPSE en aquel entonces, y nos construyen pues la primera etapa de nuestra escuela, que es el edificio que ocupamos hoy en día. En aquellos tiempos, y bueno, pues ahí empieza ese crecimiento de la escuela. No nada más era un edificio, sino era crecimiento en plantilla de maestros, de alumnos, pero pues en lo que yo te cuento, ¿sí?, en el 2009, en el 2008, cuando todavía las maestras eran directivos, pues ya nuestra escuela, digo nuestra escuela con todo cariño, no es, han dicho, no es de la propiedad nuestra, pero sí donde trabajamos con mucho cariño, ya la escuela 729 Sor Juana Inés de la Cruz de Jilotepec Centro, pues ya era una escuela que tenía un prestigio y que tenía un gran reconocimiento social, ¿sí? Entonces, todos esos años como orientador técnico, pues conjuntamente con los alumnos, con los papás, pues yo creo que representó una de las experiencias pues más padres, ¿no? Estabas haciendo parte de algo, de hacer una escuela, de hacer una institución. En el año 2011 se jubilan mis directivas, mis maestras, y me invitan, se me da la oportunidad de, primeramente la maestra Juanita, que es la que se jubila, invita a la maestra Irma a ser directora, que era la subdirectora, y bueno, pues yo era orientador técnico, me invitan a ser la subdirectora escolar. Entonces en ese año, en el 2009, más o menos, si no mal recuerdo, pues tomo las funciones de subdirectora escolar en esa escuela, ¿sí? 4 años después casi, la maestra se jubila y se da la oportunidad, me invitan, estando el maestro Luis Ángel Jiménez Huerta como directivo, y pues me dan esa gran oportunidad y enfrentaré a tomar ese gran reto que era ser directora de una institución, ¿sí? Entonces en el 2011 pues llego a ser directora de esa escuela en doble turno, en todo este trayecto que te platico, ¿no? Entonces pues yo creo que la experiencia más padre de cómo fue surgiendo la escuela, cómo se fue haciendo una escuela,
cómo tuvimos que enfrentar pues muchas necesidades también que se fueron solventando y que gracias a la participación de autoridades no tan solo educativas o del gobierno del estado, sino también civiles en aquel entonces del municipio, pues se fue construyendo la escuela. La gran escuela que es hoy, porque hoy ya es una escuela que pues ya está completa, ya tiene más edificios, es una escuela muy bonita. Pues maestra Rosalba, le agradezco muchísimo que nos comente esta historia porque se siente precisamente así, ¿no? Como si fuera su escuela, porque usted pues, la vio nacer, la vio crecer y bueno, ahora al frente de ella, ¿qué retos ha encontrado? Bueno, pues en el 2011 que llegó, no te voy a negar, sí me imponía y mucho. Sin embargo, bueno, pues atendiendo a la confianza de las autoridades que en aquel entonces tuvieron a bien pensar en mí para proponerme y ser la directora de la escuela. Como te digo, ya era una escuela de reconocimiento social, ¿no? Entonces, pues eso para mí implicaba mucho, un reto muy, muy grande. Sin embargo, bueno, pues tomamos el trabajo. Recuerdo en aquel entonces, en el 2011, la reforma. Fue algo que marcó de manera importante porque llego yo a la dirección de la escuela y maestra tiene que certificarse y maestra tiene que actualizarse, ¿sí? Entonces yo creo que la actualización pues ha sido a lo largo de esta trayectoria ya como directiva algo muy, muy importante. Yo recuerdo haber en ese tiempo, a través del gobierno del Estado de México, el Tecnológico de Monterrey dio apertura a oportunidades, nos mandaban a actualizar. Entonces a mí me toca ir al Lago de Guadalupe a actualizar, tomar, casi fue un año, porque fue un diplomado, un año y poquito, de preparación de gestión escolar, lo que a mí me ayudó enormemente. Yo iba llegando. Entonces recuerdo llegar a ese espacio éramos muchos directivos, pero ya había directivos con mucha experiencia, directivos de Nezahualcóyotl, de Texcoco, de Ecatepec, que platicaban experiencias, que platicaban de cómo hacían las cosas, ¿no? Entonces, para mí eso representó una gran oportunidad, aprender de mis compañeros directores de otros municipios. Después, pues en la actualización yo me certifico también en procesos de gestión y bueno, pues empiezo a trabajar por ahí. Recuerdo que en aquel entonces eran escuelas de calidad y daban recursos, ¿no? para la escuela. Entonces yo dije, pues aquí quiero participar. Entonces yo ya había hecho una certificación y pues yo había aprendido algunas estrategias de cómo poder hacerlo porque ya el tiempo del programa se había como que terminado, eran 5 años con mis anteriores directivos, entonces yo lo tenía que hacer por contrapartida, entonces yo tenía que hacer propuestas de cómo hacerlo. Pero gracias a eso, bueno, pues lo primero en experiencia como reto fue ir cambiando esa institución que ya era muy bonita, pero irle poniendo otras cosas, ¿no? Como por ejemplo la tecnología al alcance de los muchachos, reformar algo que recuerdo mucho, los jardines de la escuela, los baños de la escuela que también se remodelaron, las mismas oficinas y empezar a seguir trabajando sobre un trabajo que ya había muy fuerte, pues seguir todavía en ese plus, seguir haciendo muchas cosas. Y pues sobre todo enfocarme mucho en los alumnos, ¿sí? ¿Qué podía yo hacer con los jóvenes? ¿Qué a mí me hubiera gustado como estudiante de secundaria haber yo vivido en aquel entonces? O que yo vivía, ¿no? Entonces, como directora, pues también aprovechar las oportunidades y las riquezas que el mismo contexto nos daba, porque los padres de familia, pues de entrada era gente comprometida, gente que quería que sus hijos tuvieran lo mejor y apoyaba en todo, ¿no? Entonces, Jilotepec pues ya es un municipio de deporte. Aprovechar esa oportunidad y bueno, pues empezamos a tener la actividad deportiva en la escuela. El fútbol, empiezo a recibir el apoyo de algunos profesores de ahí, del municipio, y empezamos a conformar grupos deportivos, ¿sí? En fútbol, yo era parte del grupo de entrenadores de fútbol varonil, junto con otro maestro, el profesor Benigno, que era quien me ayudaba en todo esto, y a la par también los equipos de voleibol, ¿sí? Femenil, porque ahí fue femenil. Entonces pues tuvimos experiencias padres, llegar a ganar la representación estatal, ganábamos la estatal y representábamos al estado en el encuentro nacional.
Entonces, pues estas son experiencias en verdad que no se me van a olvidar. Si no se me van a olvidar a mí como maestra, pues no se le van a olvidar a los muchachos, ¿no? A los alumnos. Tuvimos 2 veces la oportunidad de representar al estado a nivel nacional en fútbol en Nayarit y en Mazatlán. Y en voleibol estuvimos en Guadalajara y también nos tocó ir a Guerrero. En todas estas oportunidades, pues estando yo con mis equipos, no, pues fueron experiencias no tan solo para mí, principalmente para los alumnos, pero también para los padres de familia, que siempre estuvieron ahí con nosotros ayudándonos, acompañaban. Entonces eran hacer del deporte una experiencia muy bonita. A la par, pues también vimos crecer un grupo de banda de guerra. Digo vimos porque en este momento, desafortunadamente con la pandemia, el grupo de banda de guerra que llegó a su máximo esplendor, o sea, llegamos a tener la mejor banda de la región. Ganamos un reconocimiento a nivel estatal en concursos que nos invitaban por la banda de guerra. Entre los 2 turnos, matutino y vespertino, se conformaba una sola banda de guerra. Y bueno, pues a veces era tener hasta 60, 50 elementos tocando. Era una cosa así que la piel se te ponía chinita cuando los escuchabas, ¿no? O cuando nos veían en los desfiles, la comunidad, o cuando hacíamos las ceremonias, hacíamos un evento muy padre, encuentro de bandas de guerra, donde nosotros éramos anfitriones, pero invitábamos bandas de guerra del municipio y de otros municipios. Y en el centro de convenciones de Jilotepec, pues ahí se hacía un evento grande, un evento cultural para proyectar a la comunidad, pero a la vez también era un evento donde los papás hacían una gran kermés y pues también se recolectaban recursos para la escuela. Entonces, pues yo creo que también estas experiencias con la banda de guerra indudablemente nos dieron cosas que nos llenan también de orgullo. Así como también el que los chicos pues en reiteradas ocasiones hayan tenido la oportunidad de representar en concursos como en el Parlamento de los niños y las niñas. En dos ocasiones nos ha tocado llegar a la ciudad de Toluca, el encuentro parlamentario donde están donde ellos han tenido la oportunidad de hablar. Pues también han sido experiencias muy padres, los concursos de ciencias, de matemáticas. Entonces, pues como te puedo explicar, yo creo que todo este gran desempeño de nuestros alumnos, de nuestros maestros, aquí quiero mencionar del equipo de trabajo de maestros que se fue conformando en la Sor Juana, pues fue muy, muy importante, porque no era nada más mi trabajo, sino era el trabajo de todo el equipo, ¿no? Unos haciendo una cosa, otros haciendo otra cosa. Entonces, pues yo creo que son de las experiencias más importantes, hasta antes de la pandemia, porque la pandemia, pues indudablemente fue un parteaguas entre lo que era la escuela y los grandes retos que tenemos ahora. Entonces, bueno, sí, maestra, nos ha regalado experiencias muy, muy lindas, pero además todas ellas son resultado de una constante actualización, como bien lo señalaba, y además son estrategias que los maestros pueden seguir adoptando, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen dando buenos resultados. Así que me gustaría cerrar con una pregunta. Todo esto que nos ha compartido, que nos ha regalado, ¿qué consejo le puede decir a quienes hoy buscan en la docencia una opción como estilo de vida, algo a qué dedicarse? ¿Qué consejo les puede dar? Bueno, pues como en algún momento alguien me lo dijo a mí, ¿sí? Ser maestro, ser profesor, es una de las tareas que impactan en la formación de una persona, en la preparación de una persona. Yo creo que es muy bonito encontrar a alguien que te diga, yo soy maestro porque lo admiré en algún momento, ¿sí? A los compañeros, yo he escuchado alumnos que dicen, es que yo admiraba al profesor de química, yo admiraba al profesor de matemáticas, yo admiraba lo que usted hacía y yo quiero ser, ¿no? Entonces yo creo que a la gente que hoy decide ser profesor, pues debe de llegar enteramente pensando que es una labor de sumo impacto en las personas, ¿sí? En la vida de los seres humanos, que impactamos enormemente, pero también que hoy en día se tienen retos muy grandes, que debemos ser la gente que se integre, gente muy comprometida, muy responsable,
porque en todo esto de ser maestros, pues sí hay muchas cosas por norma, por lineamiento, porque es tu trabajo, porque tienes que hacer esto, pero yo creo que hay muchas cosas que se hacen por compromiso, porque a ti te gusta hacerlo, porque tú lo quieres hacer. Entonces yo creo que es eso, realmente la firme convicción de que ser maestros es una carrera que va a dar la oportunidad de ser muchas cosas, porque no nada más eres maestro, ¿no? Eres el doctor, eres el todo a veces en la escuela y tienes que hacer a todo. Ya no nada más es estar frente a un aula, sino ser parte de la parte socioemocional de tus alumnos, de la seguridad de tus alumnos, de esa persona que se está formando. En el nivel que yo estoy, que es secundaria, pues es formar parte de esa identidad que nuestros alumnos están teniendo, y bueno, pues que debe de haber cercanía a nuestros alumnos, pensando que ellos son lo principal, pero también ya hoy en día es trabajar con los padres de familia, hacer un buen equipo de trabajo con padres de familia, con tus compañeros de trabajo, porque también tienes que aprender a convivir, tienes que aprender a trabajar colaborativamente. Entonces yo creo que la persona que decide ser hoy maestro, pues es un estuche, como decimos, de monerías. Debes de tener de todo, debes desarrollar múltiples competencias, muchas habilidades, pero sobre todo mucho cariño y mucho compromiso a lo que haces. Gracias, maestra. No me queda más que refrendarle este reconocimiento. Muchísimas gracias, nos ha regalado consejos y experiencias muy valiosas. Gracias, maestra Rosalba. Pues gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues ya lo saben, seguimos en Pláticas en el Nido, maestros mexiquenses. Nos vemos el próximo programa. Gracias. Muchas gracias.